Hola, bienvenidas, bienvenidos a través del psicoanálisis. En esta serie de conversaciones estamos trabajando el tema de psicoanálisis, políticas e instituciones. Hoy nos acompaña el licenciado Eduardo Maidana, psicoanalista, director del Centro Educativo Terapéutico Espacio de Vida y secretario de AIEPESA. Amigo y compañero de ruta de hace muchos años. Si no me equivoco, participaste a fines de los 90 en lo que fue la legislación de las prestaciones para las personas con discapacidad. Quería ver si nos podías contar un poco algo de ese momento histórico y bueno, ¿cómo entendés vos la ley y por qué considero que pienso que compartís esta idea? Es un antes y un después con respecto al lugar de las personas con discapacidad, ¿no? Sí, bueno, históricamente, digamos, el recorrido de nuestro país en los últimos 25, 30 años ha sido muy interesante, ¿no? Porque en función de lo específico que comentabas, en el tema de las personas con discapacidad, nuestro recorrido tiene que ver con esos inicios donde la persona con discapacidad estaba invisibilizada prácticamente sobre el marco social, dentro del marco social, quiero decir. Y esa invisibilización se debía a muchísimos factores, digamos, ¿no? Uno de los factores era esta cosa de exclusión, de prejuicio frente a lo que podemos llamar, digamos, la enfermedad mental, a lo que podemos llamar la falta en relación a lo real, ¿no? Personas que quizás o son amputadas o tienen distintas discapacidades. Quizás lo que más socialmente se veía era una persona ciega, digamos, ¿no? Pero, por ejemplo, los jóvenes, los niños con síndrome de Down, no digo que eran ocultados, pero no circulaban en lo social, ¿no? Estaban en el ámbito de la familia. Yo creo que lo endogámico prevalecía en ese momento y había, bueno, dificultades en relación, que por ahí el campo más específico nuestro tenía más que ver con lo que en ese momento se conocía como psicosis infantil, digamos, ¿no? Ahora, bueno, autismo, TGD, es lo que más en lo social aparece como dificultad. En ese momento había una falencia importante en lo social de recursos que pudieran dar un lugar a las personas con discapacidad, digamos, ¿no? En ese punto, históricamente, podemos decir que el trabajo de instituciones, quizás que en ese momento empezaron a funcionar como asociaciones de padres a partir de las familias que se encontraban quizás no tener un lugar para su hijo en una escuela, en un lugar de atención, en un recorrido posible, digamos, como cualquier niño, donde tenga una secuencia, que tenga un lazo social posible y una idea de construcción simbólica, de algún lugar donde vivir su vida, digamos, como cualquiera de nosotros, ¿no? En este sentido, las familias y algunas instituciones que en ese momento, que aún hoy son importantes en nuestro medio, como el Cotolengo Don Orione, como FENDIN, que es una asociación de padres que participó, digamos, de hacer algún tipo de reglamentación que dé un lugar a estas personas y que a partir de este lugar la posibilidad de incluirse en lo que hoy llamamos lo social, digamos, ¿no? En los ámbitos escolares, en los ámbitos terapéuticos, en los ámbitos sociales, como cada persona. Para esto habría que construir ciertas modalidades de trabajo, había que poner en un papel ideas y poner en un papel ideas en el fondo de cómo se financiaba todo esto, ¿no? Porque el recurso desde lo Estado, desde lo social, es necesario para que esta posibilidad de la persona con discapacidad se haga una realidad. Bueno, en ese devenir de trabajo y situaciones que se fueron dando desde organizaciones no gubernamentales, religiosas, y bueno, en un momento el Estado también toma participación en esto, se construye un proyecto y allá por 97, 98, 99, se empieza a poner en marcha con la sanción de la ley esa posibilidad, ¿no?
La sanción de la ley me refiero a la Ley de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad. Una ley que, bueno, que viene inspirada también de la, hoy en revisión, la 22431, digamos, que básicamente es una ley de derechos, por llamarlo de algún modo, da pie a que esta ley de prestaciones, ¿no?, abra posibilidades, abra iniciativas. De hecho, nuestra historia en Espacio de Vida, como decía Daniel, o comentaba Daniel, uno participó de la fundación de esa institución allá por el año 85-86, que fue el recorrido que hicimos. En ese momento no había posibilidad de financiar servicios específicos para personas con discapacidad con trastornos graves de su desarrollo, digamos, ¿no?, o con psicosis infantil, por ejemplo. Había solo algunas instituciones públicas y bueno, este marco regulatorio y esa posibilidad de armar servicios que sean financiados a través de la Ley 24.901 hizo que infinidad de personas, digamos, ¿no? Si recordás, Daniel, en esos años nosotros evaluábamos niños, adolescentes, que tenían un recorrido muy penoso, digamos, ¿no?, porque la gente iba por meses, venía del interior del país, de distintas provincias, a hacerse análisis, a hacerse diagnósticos a Buenos Aires, y venía 1, 2, 5, 10 veces al hospital llamado de niños, al hospital acá en Buenos Aires, a varios hospitales que tenían servicios importantes de neurología, y después de ese recorrido le daban un diagnóstico, decía, bueno, autismo, ¿no?, o psicosis infantil, ¿no?, y ahí quedaba, ¿no?, el diagnóstico quedaba como eso, esa etiqueta a la persona, digamos, y más allá de esto no había otra cosa, digamos, ¿no? Lo que después de todo ese recorrido el papá tenía, o la mamá tenía la posibilidad solo de saber lo que le pasaba a su hijo, pero no tenía un recurso claro, un recorrido, un financiamiento para poder dar un lugar a su hijo de atención, de lazo social, de institución. Creo que esto, la importancia que en lo personal, que vos también comentabas o preguntabas, la importancia que tiene es que dio esa posibilidad a miles y miles de niños, jóvenes, adultos, de tener, digamos, un lugar de referencia, de tener una institución, ¿no?, de tener un ámbito social posible, digamos, ¿no? Esto me parece que es lo que más rescato de la ley. Y lo que comentabas también, en función de cómo la pienso, yo creo que, esta es una opinión personal, ¿no?, creo que el recorrido de la ley 24.901, que empezó siendo una ley de prestaciones, posibilitó romper lo que tiene que ver con esto que yo decía al principio, ¿no?, invisibilizar a las personas con discapacidad, ¿no? El poder tener un lugar donde ir, donde compartir, donde tener un lazo social, donde realizar aprendizajes, donde realizar construcciones subjetivas singulares, ¿no?, que tienen que ver con la característica o tienen que ver con la característica de cada persona, posibilitó que se visibilice este, digamos, marco poblacional, este grupo poblacional que está invisibilizado, ¿no? Por eso, y por esto y porque eso se sigue haciendo desde hace casi 30 años, digamos, ¿no? Esta cuestión hizo para mí que la ley de prestaciones se convierta en una ley, digamos, de acceso a derecho, ¿no? Ya no más una ley solo de prestaciones, no es que por la 24.901 mi hijo se atiende o tal persona se atiende y se lo paga la obra social. No. Esa ley no solamente hace eso, sino que le da la garantía a las familias, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, de tener una atención digna, digamos, transversal. O sea, la persona que se atiende por la ley 24.901 recibe la misma atención un niño de OSDE, ¿sí?, que un niño que tiene el programa Incluir Salud, que está dirigido a pensionados no contributivos, que en general son personas que están bajo la línea de pobreza, digamos, ¿no? Esto dio un acceso a derecho a toda una gran cantidad de población que hasta ese momento no lo tenía. Yo creo firmemente que la ley 24.901 es una ley de derechos, digamos, ¿no? Creo que es una de las pocas políticas en nuestro país, ¿no?, que se mantiene desde hace casi, ¿no?, como decía, 30 años. ¿Sí? Creo que eso,
y que se debió a una construcción social además, ¿no? Es importante lo que recordás, ¿no? Podría agregar que en este padecimiento que vos recortabas que muchas veces sufrían las familias, nos encontrábamos a veces con chicos de 13, 14, 15 años que jamás habían tenido la oportunidad de recibir atención, casi de ningún tipo, Exactamente. con suerte la atención médica, ¿no? Eso Sí, yo sí, creo que había ahora una pasa especie mucho menos. de circulación, ¿no? O sea, los chicos digo, no solamente los chicos, los niños, adolescentes, adultos, circulaban, ¿no? En una cosa vacía, digamos, porque no tenía una demanda importante y no había quien esa demanda la tomara, digamos, ¿no? Había casos, sí había casos que, bueno, que tenían que ver más con situaciones instituciones que se formaban y que, bueno, que tenían más que ver con la voluntad, el aporte, digamos, y ciertas cuestiones que hacen más a una cuestión más de caridad, digamos, que de el afianzamiento y el ejercicio de derechos de las personas con discapacidad que hasta ese momento quizás, ¿no? Solo eran objeto de asistencia, digamos, ¿no? Cosa que también de algún modo las deja por fuera de lo social, ¿no? En ese momento era el mejor recurso que había, pero digo, creo que la ley también colabora en función de el pleno ejercicio del derecho de la persona, digamos, ¿no? Bueno, después el devenir hizo que el paradigma de la discapacidad vaya cambiando, digamos, pero hoy por hoy, quizás lo que digo hoy, estamos hablando de historia, ¿no? Hay cosas por ver, hay un para adelante que tiene que ver con la Convención Internacional, hay cosas que tienen que ver con el transcurso del tiempo, que es necesario sentarse a mirar, a trabajar, a reconvertir, a proyectar, ¿no? Y que, bueno, que por suerte estamos pensando hoy cómo aplicar de manera plena el paradigma de la inclusión, ¿no? O sea, el tema de la inclusión. Durante muchos años estuvimos trabajando para visibilizar. Hoy que las personas con discapacidad tienen un lugar en lo social, ¿no? Están más visibilizadas, quizás todavía hay mucho por hacer en ese sentido, pero están más visibilizadas para lo social. Hoy por hoy, por suerte, estamos trabajando para ver cómo hacemos el tema o el lema de la plena inclusión una realidad, ¿no? Esto es un poco la cuestión, ¿no? Sí, me parece importante lo que señalás y justamente lo que te iba a preguntar, a partir del paso del tiempo y del cambio de paradigma en relación a las personas con discapacidad, sacarla de una ubicación que tuviera que ver más con la enfermedad, a pasar al paradigma social de la discapacidad, que a grandes rasgos es que la comunidad de alguna manera genere los recursos y la vocación de ir adaptando los medios para que una persona, digamos, pase de la discapacidad a la diversidad, para decirlo de alguna manera. Un tema muy controvertido es el tema del certificado único de discapacidad. No sé que es una condición para participar del sistema de atención. No sé cómo lo pensás vos y a partir de eso, bueno, ¿qué se te ocurre si hay un cambio posible sobre eso? Sí, yo creo que hay siempre los cambios de paradigma, lo que plantea, por ejemplo, la Convención, es una declaración de derechos, digamos, ¿no? Y creo que es justo y es un recorrido, digamos, es un punto de arribo, ¿sí? Yo siempre pienso los cambios tienen que ver no con las imposiciones, sino con las transformaciones sociales, donde los actores son múltiples, ¿no? Están los actores que tienen que ver con, obviamente, las propias personas con discapacidad, sus familias, las instituciones, los profesionales, el Estado, digamos, ¿no? Hay un trabajo por hacer, digamos, que hace a un proceso, digamos, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver con esto de la plena inclusión, por llamarlo de algún modo, o que tiene que ver con situaciones que hacen a cuestiones administrativas, como es el certificado único de discapacidad, ¿no? El certificado único de discapacidad, Daniel decía que es un tema controvertido. Sí, entiendo que en un momento es controvertido. ¿Por qué? Porque exige ciertas cuestiones que hace que las familias
tenga que hacer un recorrido, digamos, para probar, digamos, que una persona tiene una discapacidad, ¿no? Y ese recorrido muchas veces es complejo porque tiene que ver con aspectos médicos, tiene que ver con aspectos de atención, tiene que ver con diversas miradas, tiene que ver el atravesar por una junta donde se evalúan situaciones o condición de discapacidad en función de miradas diversas. Lamentablemente sabemos que el aparato administrativo en nuestro país no funciona como debería en todos los lugares, y eso hace que a veces el recorrido de un CUT, de la obtención de un CUT, sea complejo, digamos, ¿no? La legislación argentina marca que el acceso a derecho es a través del CUT, o sea, para uno tener derecho a, por ejemplo, en el ámbito prestacional, a tener ciertas cuestiones en relación a prestaciones y demás, requiere como condición primera el CUT, digamos, ¿no? En este sentido se vuelve controvertido porque lo administrativo a veces lo que hace es impedir el acceso a derecho, porque si yo tardo, no sé, 6 meses para obtener un certificado de discapacidad, ¿sí? Porque tengo que ir al médico que me tiene que hacer tal cosa, porque alguno se pone exigente y me dice este test específico para saber si el pibe tal cosa, ¿no? O jóvenes adultos que tienen que renovar cada 10 años o cada 5, depende de cómo sea, el tema del certificado, siendo que la dificultad, digamos, es permanente, ¿no? Hablamos de un niño con síndrome de Down, hablamos con situaciones de discapacidad que no son reversibles, digo, ¿no? Hay una queja, ¿no? ¿Por qué no hacerlo permanente? ¿No? Entonces, esto creo que tenemos que encauzarla en un proceso, digamos, ¿no? Para esto creo que los actores no podemos reclamar solo sobre el Estado o solo sobre los organismos que determinan, ¿no? Creo que hay que hacer un trabajo como entiendo yo que las cosas realmente se pueden hacer, es un proceso donde los actores que nombrábamos antes, ¿no? Las organizaciones de la sociedad civil, las familias, el Estado, pueda ir escuchando el proceso, digamos, que se va haciendo, ir adaptando esta cuestión, ¿sí?, a ciertas cosas que tienen que ver con la realidad cotidiana, ¿no? Si yo no le puedo brindar a un niño, a un joven, a un adulto, digamos, los medios para que en 2 días pueda renovar su certificado de discapacidad, hay algo que está mal, ¿no? Entonces, yo lo que veo es que es importante en algunos aspectos que ese certificado se mantenga por situaciones, ¿no? Porque hay discapacidades que hay que irlas evaluando, entiendo yo, y otras que con una sola vez que se haga el certificado, listo. Pero más allá de esto, lo que cualquier certificado, cuestión administrativa que dé validez a cierta cuestión, no me parece mal. Lo que me parece sí mal si el proceso no funciona. Creo que hay que trabajar sobre el proceso, ¿sí? Hay que trabajar sobre las condiciones y hay que trabajar sobre los sujetos, ¿no? No todos necesitan lo mismo, digamos, ¿no? Esta es una mirada psicoanalítica, ¿no? Lo singular es importante, creo, ¿no? Una de las cuestiones que más se le critica a esta cuestión del certificado está muy ligado a que puede ser algo estigmatizante, en especial cuando se otorga en la primera infancia. ¿Vos qué pensás de eso? ¿Cómo lo pensás? Quizás sería importante pensar algunas alternativas en esto, ¿no? Lo mismo que decía antes, hay situaciones que se dan en discapacidad, digamos, que tienen que ver con lo singular, o sea, cada situación tiene que ver con lo singular, pero digo, es lo mismo un niño con un retraso madurativo que requiere una estimulación temprana, ¿sí?, donde no hay un signo clínico claro, digamos, de daño, de discapacidad o lo que sea, que me marque a mí que eso va a ser permanente, que a un niño que tiene un síndrome de Down, donde hay una clara cuestión que lo formaliza, la discapacidad la formaliza, digamos, el hecho del diagnóstico médico, digamos, a través de lo biológico, digamos, ¿no? El tema es, esta situación es la misma. Yo entiendo que no, o sea, por eso me parece que lo estigmatizante en la primera infancia es sí determinar que un niño tiene una discapacidad, digamos, en el primer caso, ¿sí? Donde hay que dejar que pase el tiempo. De hecho, bueno, el primer año de vida del niño me parece muy difícil de pensar
una discapacidad, digamos, ¿no? Hay que esperar un proceso para que esto sea así. En el otro caso, esto no es así, digamos, ¿no? Lo podemos determinar a partir del momento del nacimiento. O sea, lo que digo es, ahí hay una diferencia. Segunda cuestión, me parece que para llegar al punto de no tener un certificado de discapacidad, lo social requiere una evolución, digamos, ¿no? Porque en nuestro medio social, hay distintas realidades. Está armada la situación de atención, la situación de, el contexto de atención, el contexto de posibilidad, el contexto de inclusión, en un punto donde todavía requiere de ciertas cuestiones administrativas que lo social la solicita para funcionar. ¿Qué quiero decir con esto? Que no estamos, creo, todavía como sociedad lo suficientemente maduros para llegar a un punto donde no se necesita el certificado de discapacidad, digo, ¿no? Lo digo por un montón de cuestiones, ¿no? Lo digo por situaciones que hacen quizás a facilitar, ¿no? A no tener los suficientes medios para indagar suficientemente sobre las personas. Entonces se requiere indagar suficientemente para determinar o no una discapacidad. Digo porque todavía hay barreras, ¿no? Hay barreras en lo médico, hay barreras en lo educativo, hay barreras en un montón de lugares donde hace falta, como decía, conocer más al subjetivo, digamos, ¿no? Y en este punto creo que lo ideal sería lo que vos planteás, que es que el certificado de discapacidad no exista, pero yo creo que para el funcionamiento social aún hoy es necesario. Quizás el recorrido, como es el recorrido también de la aplicación de la Convención, requiere un proceso, y ese proceso tenemos que construirlo entre todos. De hecho, ahora se está trabajando mucho sobre, hay algunos proyectos que se han presentado sobre el tema de la renovación de los certificados de discapacidad, ¿no? Para cambiar esto que yo te digo, frecuencia, quizás que sea una sola vez en algunos casos, ¿no? Quizás hay que ver cómo se maneja todo esto para, bueno, justamente ahí recoger, digamos, todo lo que tiene que ver con las opiniones, las experiencias de los padres y un montón de cuestiones que hacen, ¿no? Tengo que tratar de juntarme, de pensar, de intercambiar y legislar para todos o armar para todos un recorrido posible, ¿sí? Donde todos se sientan incluidos y no una mirada, digamos, que sea como sectorial o recortada, porque claramente lo que yo creo bueno para una parte, quizás no lo sea tanto para lo otro. Entonces, esto se aplica, me parece, al CUT y a otras tantas dificultades que el colectivo de discapacidad atraviesa, digamos, ¿no? Muchas veces hablamos, opinamos o decimos, me incluyo, digamos, desde la experiencia o el recorrido que uno tiene, y no necesariamente eso incluye a todos, ¿no? Por eso digo que nosotros, profesionales, instituciones, padres, familias, sociedad, debe ir preguntándose cómo es esto de que estén todos incluidos, digamos, ¿no? Está bueno lo que traes, porque mientras escuchaba, hay otra cuestión que aparece, me parece a mí en particular en relación a la infancia, las infancias como las llamamos ahora, el lugar de la escolaridad, el lugar de la inclusión y el lugar de los centros educativos terapéuticos, si los mismos son lugares de inclusión o no. ¿Te parece que todos los niños pueden ser incluidos más allá de la discapacidad que tengan en el medio escolar? ¿No te parece que no, o que no es lo más aconsejable, o sí? ¿Cómo lo pensás? Me parece que hay que repetir lo que venimos diciendo, digamos, ¿no? Me parece que acá lo importante es el sujeto, digamos, ¿no? Lo importante es lo singular, lo importante es lo que cada persona requiere, necesita para tener un lugar de inclusión, digamos, ¿no? Muchas veces lo que hace lo social, digamos, ¿no? Los actores sociales es discutimos por una idea y la queremos aplicar desconociendo lo subjetivo. Entonces, vamos de todos los niños a la escuela, situación que desconoce una singularidad, ¿sí? Desconoce que quizás algún niño no puede ir a la escuela, digamos, ¿no? Y no puede no porque no quiera, sino que no puede en el sentido que no tiene una dificultad a nivel simbólico que no le permite acceder a contenidos y requiere algo previo, que es un tratamiento para justamente poder acceder
en la medida de sus posibilidades, a lo máximo que pueden en relación a aprendizajes, a situaciones, pero requiere algo distinto a eso que supuestamente todos deberían participar, digamos, ¿no? Esto por un lado del punto de vista del sujeto. Desde el punto de vista de los lugares, no todos los lugares están pensados o preparados para recibir a todas las personas, digamos, ¿sí? Esto es un real también, o sea, porque los objetivos, ¿sí? Si yo tengo a Juan que necesita un tratamiento, ¿por qué le tengo que decir a la escuela que se haga cargo de ese tratamiento, digo, ¿no? Si la escuela está pensada en otro sentido, digamos. Lo cual no quiere decir que el niño no pueda compartir lugares en la escuela, quiere decir que quizás el eje no sea que el niño vaya a la escuela, sino que el eje sea que el niño reciba un tratamiento. De ahí se abren millones de discusiones, digamos, ¿no? Millones de discusiones que es donde, bueno, se juegan cuestiones de orden conceptual, de orden de derecho, de distintos órdenes, ¿sí? De deseos, ¿no? ¿Qué papá, qué mamá no quiere que su hijo vaya a la escuela? Digamos, ¿qué trabajo hay que hacer para que, personal, digo, ¿no? Para que el deseo que uno tiene sobre un hijo se tenga que correr a algo que quizás no sea lo que hacen, entre comillas, todos los niños, digamos, ¿no? Entonces, hay una infinidad de actores en las que hay que pensar, digamos, ¿no? Entonces, creo que acá se trata de, otra vez, ¿no? Procesos, o sea, tenemos que construir procesos para que los niños que necesiten estar en la escuela reciban todo lo que hace a la posibilidad que esto sea así, digamos, ¿no? Romper barreras, llegar, tener un lugar que sea donde los reciban, ¿no? Digo, hablando de la escuela. Y si ese niño entendemos que hay condiciones que no le permiten estar, creo que en ese caso el centro educativo terapéutico, el centro de día, lugares de atención, lo que cada uno necesite, es necesario que estén, porque es lo mejor para ese niño, digamos, ¿sí? Es lo mejor para ese niño, para ese joven, para ese adulto, ¿sí? Es lo mejor, ¿sí? Porque si no, ¿qué pasa? El sujeto pasa de ser sujeto a objeto, digamos, ¿no? Entonces, es el objeto de la pelea entre los que piensan que todos los chicos a la escuela y el que piensan que algunos sí, otros no, ¿sí? Entonces, ¿cómo queda ese sujeto, no? Esa es la pregunta. Digo, en este punto es donde tenemos que parar, pensar, trabajar y sobre todo mirar, encontrar, ver al otro, digamos, ¿no? Y ese otro nos va a indicar, digamos, en función de su evaluación, de lo que pensemos, de lo que necesita, de lo que entendamos que necesita, bueno, el lugar que se le puede dar. En ese sentido creo que los centros educativos terapéuticos cumplen una función, ¿sí? Entiendo conceptualmente que el centro educativo terapéutico es un lugar de pasaje, digamos, ¿no? Conceptualmente hablando, o sea, es un lugar de tratamiento que de lo que se trata es de situaciones que pueda ese sujeto que va al centro educativo terapéutico aprovechar, desplegar lo que le pasa y a partir de eso buscar alternativas posibles, digamos, de subjetivación, de construcción simbólica, de posibilidad de acceso a lo social, porque justamente estas personas que requieren este tipo de servicios, la dificultad la tienen en todo esto, en la comunicación, en el lazo social, en la construcción subjetiva, en la construcción simbólica, digamos, y el SET es un medio propicio para que esto se despliegue y se intente, en función de construcción de intervenciones, que esto aparezca de un modo distinto y que, si es posible, este niño ingrese luego a la escuela, ingrese luego a un ámbito social, o que sea ese el ámbito social del niño, digamos, ¿no? O del joven, ¿no? Donde, como decía al principio, creo que las instituciones que atendemos a personas con discapacidad, en el caso de discapacidad mental, somos un puente para que ese niño no se quede en la casa o vaya 10 minutos a la escuela en un como si, digamos, ¿no? En un como si estuviese en la escuela y que
todo esto que pensamos que es bueno para el pibe, que, digamos, que tenga un lazo social, un lugar donde lo reciban, un ámbito de circulación, un puente posible con lo social, digo, ¿no? No se vea reflejado. Entonces, me parece que la idea es trabajar en conjunto, es construir, digamos, ¿no? Es usar herramientas en algún momento para que una persona crezca como tal, sea adulta, tenga alternativas. Puede ser muy bueno para él un tratamiento individual, puede ser muy bueno para él una estimulación temprana, puede ser muy bueno para él un centro educativo terapéutico, o puede ser muy bueno para él una escuela, digamos, ¿no? Entonces, este recorrido es un proceso, y creo que esto tiene que hacerse de manera interinstitucional, interdisciplinaria, ¿no? En un trabajo donde el sujeto sea el centro, digamos, ¿no? No la disputa por lo que sí o por lo que no. Está bueno lo que decís, en el sentido, lo señalabas antes en relación al psicoanálisis, que el punto central de lo que planteás es primero escuchar al niño en este caso. Y a partir de ahí, bueno, como me parece vivimos en sociedad, habrá dispositivos que de alguna manera puedan organizarse como para recibir a niños con determinadas características o posibilidades, y por ahí el centro educativo terapéutico puede tener una flexibilidad que le permita cierto recorrido, cierta construcción, como vos señalabas, ¿no? Hablaste bastante sobre el tema de cómo están organizados los dispositivos en relación al respaldo del Estado, de su financiación para llevarlos adelante. ¿Cómo ves la actualidad de las relaciones del Estado, de las obras sociales, de las instituciones, de los profesionales que trabajan con personas con discapacidad? Generalmente son momentos de tensiones, ¿no? Sí, creo que hay varias cuestiones que hay que tener en cuenta, digamos. En principio creo que el sistema es un muy buen sistema, que bueno, que el transcurso del tiempo necesariamente hace repensar, digamos, la realidad que teníamos con las personas con discapacidad hace 25 años atrás, no es la misma que tenemos ahora. La realidad de los dispositivos de atención, digamos, son diferentes. La realidad de los profesionales que trabajan en discapacidad es diferente, porque se está pasando de un sistema de atención institucional a una equiparación de atención institucional con atención individual, ¿no? Por distintas razones que, bueno, no sé si viene al caso explicarlas, pero digo, sí es una realidad que vivimos hoy. En cuanto a lo que tiene que ver con el sistema único, creo que hay que trabajar intensamente sobre situaciones nuevas, ¿sí? Que requieren, digamos, dar cuenta, sobre todo lo que tiene que ver con el tema inclusivo, con el tema de tratamientos individuales y demás. Pero bueno, creo que es un sistema que está muy bien pensado, digamos, ¿no? Creo que las patas de regulación que maneja el Estado son importantes en relación a lo que tiene que ver no solamente con acreditación de servicios y situaciones de contralor, sino que están sentadas a la misma mesa con los organismos financiadores. Esta situación hace que, bueno, claramente en el marco que vivimos en nuestro país, o sea, el sistema de atención de personas con discapacidad, las personas con discapacidad, los profesionales, las instituciones, vivimos en Argentina, digamos, ¿no? Nosotros, lamentablemente, estamos atravesando una crisis importante, muy importante, diría yo, en distintos aspectos. Lo económico se hace eje central. Hoy por hoy, hay una crisis, digamos, de los sistemas de financiamiento, donde aparecen tensiones importantes entre las patas de financiamiento, digamos, ¿no? Ustedes saben que el sistema único obliga, digamos, a las obras sociales nacionales, que bueno, básicamente son las obras sociales sindicales, a las coberturas plenas de los tratamientos y atención y transporte y cuestiones que tienen que ver, medicamentos, etcétera, que tienen que ver con las personas con discapacidad o que requieren las personas con discapacidad. Eso sale de un lugar que se llama Fondo Solidario de Redistribución, que es
está construido por los aportes de los trabajadores. Los aportes son para financiar, entre otras cosas importantes, el sistema de atención a personas con discapacidad. También el Estado, digamos, se hace cargo de todos los pensionados no contributivos, ¿sí?, que tienen algún tipo de discapacidad, ¿sí? Dicho sea de paso, en estos años se ha cambiado, en estos últimos 15 años se ha cambiado el sistema. Antes era un sistema de alta por baja, las pensiones no contributivas, ahora se otorgan las pensiones por condición de discapacidad, que es todo un tema especial, pero bueno, de ahí el Estado es que responde, digamos, con fondos del presupuesto nacional al pago de las prestaciones que se dan a personas con discapacidad. Y después tenemos la pata, digamos, entre comillas, la pata del PAMI, ¿sí?, que también a sus afiliados está obligado a dar cobertura. Y después hay algunas situaciones particulares que no están dentro del marco de la ley, ¿no?, que tienen que ver con las obras sociales provinciales y con algunas obras sociales autárquicas que dependen de las Fuerzas Armadas o de policías o policías provinciales, etc. Pero bueno, más allá de eso, el gran grupo, o el importante grupo, es el que da cobertura y está obligado. En este momento hay un problema de tensión muy importante porque los sindicatos están reclamando que discapacidad, digamos, los fondos que se requieren para cubrir discapacidad, utilizan gran parte del fondo solidario y no les permiten cubrir otras cosas. Situación que no es tan cierta, situación que lo que hace es intentar liberar los fondos del fondo solidario para el uso de las obras sociales sindicales y un manejo más discrecional, para llamarlo de algún modo, de esos fondos, digamos, ¿no? Hoy por hoy el sistema de obras sociales nacionales está manejado por un sistema llamado sistema de integración, que hace una transversalidad, se puede dar un recorrido a los fondos, a los pagos, y que eso no se puede tocar, digamos, ¿no? O sea, cada pago en discapacidad está destinado a un prestador, a un beneficiario, y eso no se puede tocar, o sea, y tiene una regulación, y bueno, la queja es que esto no funciona así, situación que, bueno, en el personal no estoy de acuerdo, y hay muchos que no estamos de acuerdo, pero bueno, se está produciendo un momento de crisis donde los sindicatos piden que este fondo que cubre, no lo cubra más al área de discapacidad, sino que el Estado se haga cargo de la obligación que tienen las obras sociales sindicales, ¿sí? Situación que a mi juicio también rompería el sistema de financiamiento y quedaría atado a una sola caja y al presupuesto nacional, que en estos tiempos que corren en nuestro país, en nuestra sociedad, en lo que hoy se da en lo social y económico en nuestro país, es muy riesgoso, digamos, ¿no? Bueno, yo entiendo que esta tensión en estos tiempos ha habido o hay una tensión muy importante en este sentido, hay una lucha política que excede, digamos, ¿no?, y que lamentablemente creo que ha tomado a las personas con discapacidad, a los profesionales, instituciones que trabajan en el área, como objeto de esta disputa, digamos, ¿no? Y esto es lo mismo que pienso para las personas, digamos, en las disputas, digamos, de ideas o de solicitudes o de pedidos. Cuando se usan como objeto, estamos como destruyendo subjetividades, estamos destruyendo personas, sistemas que funcionan, digamos, ¿no? Y esto es peligroso, es serio, es complejo, y hay intereses que se juegan que van más allá de lo que hace a lo que importa, ¿no?, que es el sujeto con discapacidad, la persona con discapacidad, digamos, ¿no? En este punto entiendo yo que, bueno, el Estado tiene un rol importante, creo que el Estado es el que debe dirimir esta situación y poner en valía lo que importa, que es la persona, digamos, ¿no? Creo que el Estado, digo, el gobierno también, ¿no? O sea, el Estado es el que administra, el gobierno es el que toma la decisión y toma una política que tiene que ir en línea con esto que digo, ¿no? Y bueno, estamos trabajando con eso, estamos intentando que esto sea de este modo,
Y que bueno, después hay toda una serie de cuestiones que hacen a la realidad de hoy, ¿no? La tensión no es solamente por esto, sino que además esta realidad de cambio de paradigma que decíamos también requiere una mirada urgente, digamos, ¿no? Una mirada urgente en el sentido de repensar situaciones. No sé, por ejemplo, hay cosas que tienen que ver con, por ejemplo, con el cuidador personal, que hoy se requiere mucho para ciertas situaciones, para que la persona con discapacidad tenga esa posibilidad de tirar o de voltear barreras, digamos, para acceder, situaciones que tienen que ver con la vida independiente, cuestiones que hacen al cambio de paradigma, donde muchas personas podrían tener recursos para tener una vida más independiente y porque la ley no se las permite, digamos, no se los permite en sentido de cobertura, no ayuda para cubrir, habría que repensar, digamos, y así una serie de cuestiones de accesibilidad y situaciones que es muy, muy importante, digamos, ver cómo estas tensiones se transforman en proceso y ese proceso en beneficios o en situaciones que hacen a que las personas con discapacidad tengan acceso a derechos, digamos, ¿no? Porque como cada uno de nosotros tienen derecho, ¿no?, a la salud, a la educación, a todo lo que hace a lo que dice nuestra Constitución, ¿no? Y poder, digamos, disfrutar y utilizar los medios sociales y lo que nuestro medio nos brinda, digamos, ¿no? Un poco es esta la cuestión. Pero bueno, la disputa está, es importante, y la tensión, creo que somos artífices todos de darle un cauce que posibilite que esto cambie de algún modo y que pueda prevalecer el sujeto, digamos, ¿no? Que es lo que a mí en lo personal más me preocupa y me interesa, digamos, ¿no? Para ir terminando, Eduardo, en algún momento de la conversación vos señalabas que ibas observando cierta evolución y a la vez cierta necesidad de una evolución social en relación a cómo se van incluyendo las personas con discapacidad en la comunidad. ¿Cómo ves el presente de eso y si tenés alguna perspectiva en relación al futuro con respecto a esta evolución? ¿Cómo ves nuestro momento desde el punto de vista más de la comunidad y cómo imaginás un futuro posible? Yo creo que, bueno, como analista, digo, me parece que acá se trata de cómo trabajamos los síntomas, digamos, ¿no? Creo que hay mucha sintomatología en lo social, lo vemos, ¿no? La crispación, el lugar extremo, digamos, ¿no? El pensamiento que no permite que el otro piense diferente, digamos, ¿no? Creo que yo lo que veo es que la principal situación que hoy nos acontece es esto, ¿no? Está exacerbada la sintomatología, digamos, ¿no? en algunas situaciones. Y esto, si no podemos trabajar lo que nos pasa, digamos, difícilmente podamos mirar a otro, digamos, ¿no? Porque la mirada está sesgada por justamente estas posiciones, digamos, ¿no? Y creo que esto es un importante obstáculo, ¿no?, para que se dé un cauce, digamos, posible a esto que hoy se plantea como gran problema, digamos, ¿no? Si esto no, lo que lleva es un quiebre, digamos, ¿no? Creo que estamos en un momento complejo donde si no trabajamos esto que nos pasa como sociedad, esto que nos pasa como sujetos, ¿no? que quizás estamos muy sometidos a situaciones de estrés, dificultades económicas, situaciones que nos pasan como país, miradas, digamos, diferentes que no pueden sentarse en una mesa y hablar, se nos hace difícil. Creo que si esto se traslada a lo cotidiano, las personas con discapacidad, los profesionales, las instituciones, somos lo cotidiano, hacemos lo cotidiano. Y si esto no hay posibilidad de darle una vuelta, de escuchar, de ver qué piensa el otro, se va a hacer muy difícil, digamos, ¿no? En cuanto al futuro, creo que el futuro depende de eso, ¿no? Depende un poco de nosotros, digamos, que podamos escucharnos un poco más, que podamos intercambiar un poco más, que podamos ceder un poco más, y que podamos construir, pensar que la idea de construir es con otro, digamos, ¿no? La idea del psicoanálisis es que uno es a partir de otro, digamos, si no, no es, digamos, ¿no?
Y si esto no lo podemos entender, se nos va a ser difícil. Si hay algo de esto que pueda surgir, creo que todo va a ser más fácil. Bueno, muchas gracias. La verdad que muy interesante todo lo que fuiste explicando con detalle con respecto al funcionamiento del sistema y el lugar que tiene para vos como una manera de escuchar al sujeto y de acompañarlo en alguna posibilidad de lazo en donde justamente a veces muchos niños, niñas no tienen la posibilidad por sus padecimientos de establecer una relación con otro, ¿no? Un poco lo que vos señalás, que hay dispositivos que orientan su tarea a tratar de acompañar una posibilidad de encuentro. Así que muchas gracias, espero que te hayas sentido bien, que lo hayas pasado Sí, bien. muy cómodo, gracias. Gracias a todo el equipo que trabaja acá. Muchísimas gracias a todos. Bueno, agradecemos otra vez a la Universidad de General Sarmiento por permitirnos realizar este programa en la Biblioteca Horacio González, siempre nos reciben con mucha disposición. Y bueno, a todas y a todos los esperamos en un próximo encuentro. Hasta pronto.